Imagina un ejército que ha permanecido oculto durante más de 2200 años, enterrado bajo tierra, esperando ser descubierto. Un conjunto de guerreros de arcilla con rostros únicos, armas que desafían la corrosión y colores que el tiempo parecía haber borrado para siempre. Un emperador obsesionado con la inmortalidad que construyó un palacio subterráneo, protegido por ríos de mercurio y trampas que podrían matar al intruso. En este video exploraremos los secretos tecnológicos que parecen del siglo XX, los pigmentos sintéticos imposibles y la influencia de artistas griegos en el corazón del Imperio Qin. Descubriremos cómo la historia puede guardar enigmas que desafían nuestra comprensión y por qué el ejército de terracota sigue siendo mucho más que un hallazgo arqueológico. Es marzo de 1974 y en la provincia china de Shanxi, la primavera llega sin promesas, arrastrando polvo, sequedad y un silencio denso que parece cargado de advertencias no pronunciadas. La tierra está agrietada por la sequía y el ambiente aún conserva la desconfianza sembrada por la revolución cultural, una época que enseñó a temer el pasado y a mirar cualquier vestigio antiguo como una amenaza ideológica. En ese paisaje áspero, 6 campesinos conocidos como los hermanos Yang trabajan la tierra sin ambiciones históricas, empujados únicamente por la necesidad urgente de encontrar agua para un pueblo que se consume lentamente. Clavan una barrena rudimentaria en el suelo endurecido, perforando capas de tierra estéril con la esperanza de que, en algún punto invisible, la sequedad ceda y aparezca la vida. Durante un rato, el metal avanza sin resistencia, hasta que de pronto se detiene con un golpe seco, distinto al sonido irregular de la roca y demasiado compacto para ser natural. Al principio creen que se trata de un obstáculo común, pero algo en la forma en que la herramienta se frena despierta una inquietud difícil de explicar. Deciden abandonar la barrena y excavar con las manos, apartando la tierra poco a poco, como si el suelo ocultara algo que no quiere ser revelado. Bajo la capa reseca aparece una superficie lisa, moldeada, ajena al azar geológico, y en cuestión de minutos la forma comienza a definirse con una claridad perturbadora. Es un rostro humano, a tamaño real, modelado en barro cocido, con rasgos severos y unas órbitas vacías que parecen observar desde una profundidad que no pertenece a ese campo. El miedo no llega de forma gradual, sino como un golpe inmediato, porque en aquella China descubrir algo antiguo no significaba fortuna, sino peligro. Un objeto feudal podía interpretarse como superstición, como señal de malos augurios o incluso como evidencia de pensamiento contrarrevolucionario, algo capaz de atraer la atención de las autoridades. Los campesinos retroceden instintivamente y alguien murmura una palabra cargada de temor, una palabra que resume siglos de superstición y cautela: demonio. Durante unos segundos, nadie se atreve a tocar nada, como si al hacerlo pudieran activar una maldición dormida bajo la tierra. Sin embargo, uno de ellos, Yang Chifa, comprende que aquello no puede simplemente volver a ser enterrado, porque lo que el suelo ha revelado parece exigir ser visto. Con manos temblorosas, recoge los fragmentos visibles, los carga en un carro improvisado y se dirige al museo local sin saber que acaba de iniciar una cadena de acontecimientos imposible de detener. Ese rostro de barro no era una pieza aislada ni un hallazgo menor, sino la primera señal de algo mucho más grande, oculto deliberadamente bajo los campos desde hacía más de 2000 años. Lo que los hermanos Yang no podían imaginar es que bajo sus pies no yacía una tumba común, sino un inframundo completo, organizado con una lógica militar tan precisa como inquietante. En silencio absoluto, protegido por capas de tierra y tiempo, esperaba un ejército entero, formado por miles de figuras humanas alineadas como si aún aguardaran una orden que nunca llega. No se trataba simplemente de estatuas, sino de una anomalía histórica capaz de poner en duda todo lo que creemos saber sobre las capacidades del mundo antiguo. Para comprender por qué ese ejército existe y por qué fue enterrado con semejante cuidado, es necesario retroceder hasta la figura de un hombre que no aceptaba límites ni en la vida ni en la muerte. Su nombre era Jing Sheng,
aunque la historia lo recordaría como Qin Shi Huang, el primer emperador. El hombre que en el año 221 a.C. logró unificar China tras siglos de guerra. Lo hizo mediante una combinación de genialidad política y brutalidad extrema, imponiendo un sistema único de leyes, escritura, moneda y medidas que sentaron las bases del imperio. Ordenó la quema de libros y el enterramiento de eruditos vivos para asegurarse de que ninguna versión del pasado rivalizara con la suya, porque para él la historia debía comenzar con su reinado. Sin embargo, todo su poder fue inútil frente a un miedo que lo acompañó siempre, la certeza ineludible de que incluso un emperador debía morir. Esa obsesión con la muerte lo llevó a buscar la inmortalidad en el lugar equivocado, bebiendo pociones de mercurio que, lejos de salvarlo, lo estaban envenenando lentamente. Mientras perseguía la vida eterna, ordenaba construir su eternidad muerta, una necrópolis subterránea destinada a convertirse en su palacio en el más allá. Historiadores antiguos como Sima Qian afirmaron que más de 700.000 personas fueron obligadas a trabajar en ese proyecto, una cifra colosal, incluso para los estándares imperiales. No era solo una tumba, sino una ciudad enterrada, una reproducción simbólica del imperio que Qin Shi Huang había forjado en vida. A 1,5 kilómetros del lugar donde descansaría su cuerpo, el emperador ordenó levantar una guardia que no protegería fronteras, sino el tiempo mismo. Ese ejército, hoy conocido como el Ejército de Terracota, no estaba destinado a desfilar ante los vivos, sino a marchar eternamente en la oscuridad. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar de forma sistemática, comprendieron que no estaban ante un conjunto de esculturas dispersas, sino ante una estructura militar completa. Las fosas revelaron formaciones organizadas, con infantería, caballería, carros de guerra y puestos de mando dispuestos con una lógica que aún hoy resulta sorprendentemente moderna. Pero lo que realmente sacudió a los investigadores no fue la cantidad de figuras, sino la individualidad de cada una de ellas. Entre miles de guerreros no había 2 rostros idénticos, lo que planteaba una pregunta inquietante sobre quiénes habían servido de modelo y con qué propósito. Sus rasgos, sus expresiones y hasta sus imperfecciones sugerían retratos, no símbolos, como si cada estatua fuera el eco congelado de una persona real. La estatura de los guerreros, superior a la media de la época, indicaba que no se trataba de soldados comunes, sino de una guardia seleccionada cuidadosamente. Las armaduras, esculpidas placa por placa con una precisión obsesiva, revelaban un conocimiento técnico extraordinario para su tiempo. Pronto quedó claro que un proyecto de tal magnitud solo pudo realizarse mediante una organización sistemática del trabajo, algo muy cercano a una producción industrial antigua. Sellos de taller encontrados en las figuras indicaban que distintos grupos se encargaban de fabricar partes específicas que luego eran ensambladas como piezas de un sistema mayor. Aún así, el mayor sobresalto aguardaba en las manos de los guerreros, porque lo que sostenían no era simbólico ni ceremonial. Las armas eran reales, funcionales y mortales, diseñadas para el combate y no para el ritual. Cuando se extrajo la primera espada, los arqueólogos esperaban encontrar un metal corroído por siglos de humedad. Pero en su lugar apareció una hoja brillante, intacta y peligrosamente afilada. Aquella espada no parecía un objeto antiguo, sino algo recién fabricado, como si el tiempo hubiera pasado de largo sin tocarla. Ese fue el momento en que los investigadores comprendieron que estaban ante algo que no encajaba en la historia conocida. Y ese fue solo el principio. El hallazgo de aquella espada intacta marcó un antes y un después en la excavación, porque ya no se trataba solo de un descubrimiento monumental, sino de un problema para la historia misma. Durante más de 2000 años, cualquier arma de bronce enterrada en un suelo húmedo debería haberse convertido en un residuo verdoso, frágil y quebradizo, devorado por la corrosión. Eso es lo que dicta la experiencia arqueológica y lo que ocurre siempre, sin excepción, cuando el bronce queda a merced del tiempo y de la química del suelo. Sin embargo, las armas del ejército de terracota no seguían esa regla, como si hubieran sido excluidas deliberadamente del desgaste natural.
Las espadas, lanzas y puntas de flecha extraídas de las fosas mostraban superficies limpias, filos intactos y una resistencia que sorprendía incluso a los especialistas más escépticos. Algunas conservaban todavía su capacidad de corte, lo que obligó a extremar las precauciones durante las excavaciones para evitar accidentes. Ante lo inexplicable, comenzó una investigación científica exhaustiva, y las armas fueron enviadas a laboratorios especializados para ser analizadas con los métodos más avanzados. Los primeros resultados descartaron rápidamente cualquier explicación basada en materiales extraordinarios, ya que las aleaciones eran sorprendentemente normales para la época. El bronce presentaba un alto contenido de estaño, algo habitual en la metalurgia china antigua, y no había indicios de metales desconocidos o fórmulas secretas evidentes. La clave no estaba en el interior del metal, sino en su superficie. Los análisis microscópicos y espectrales revelaron la presencia de una capa extremadamente fina, casi invisible, compuesta por óxido de cromo. Era una película protectora uniforme que actuaba como barrera contra la oxidación, sellando el metal y preservándolo durante siglos. Para los científicos modernos, el hallazgo fue desconcertante, porque ese proceso es esencialmente el mismo que hoy conocemos como cromado. El cromado es una tecnología asociada al siglo XX, desarrollada mediante procesos electroquímicos complejos que requieren un conocimiento avanzado de la química industrial. Las primeras patentes industriales aparecieron en Europa a comienzos del siglo pasado, muy lejos en el tiempo de la China del siglo II a.C. La pregunta era inevitable y profundamente incómoda. ¿Cómo pudo una civilización antigua dominar una técnica que oficialmente no existiría hasta 2000 años después? Las explicaciones alternativas surgieron de inmediato, impulsadas por el escepticismo natural de la comunidad científica. La primera hipótesis apelaba al azar, sugiriendo que el cromo podría haber estado presente como impureza natural en los minerales locales. Sin embargo, los análisis demostraron que el cromo no se encontraba distribuido en el interior del metal, sino concentrado exclusivamente en la superficie. Eso descartaba cualquier origen accidental y apuntaba claramente a un tratamiento posterior a la fabricación del arma. La segunda teoría propuso que la protección provenía de un barniz orgánico, ya que se sabía que las figuras habían sido recubiertas con una laca obtenida de árboles altamente tóxicos. Este barniz, utilizado también en las armas, ofrecía cierta protección contra la humedad. Pero su composición química no era suficiente para explicar la presencia de una capa de óxido de cromo tan estable. Las pruebas demostraron que el barniz contenía apenas trazas insignificantes de cromo, incapaces de generar una película protectora uniforme y duradera. La tercera hipótesis miró hacia el suelo mismo, sugiriendo que la tierra de la región podría haber impregnado el bronce con cromo a lo largo de los siglos. Durante un tiempo, esta explicación pareció plausible, hasta que se observó un detalle crucial que la derrumbó por completo. En las mismas fosas, donde aparecían armas perfectamente conservadas, se encontraron otros objetos de bronce completamente corroídos. Hebillas, piezas de carros y elementos decorativos habían sido devorados por el tiempo, a pesar de haber estado enterrados en el mismo suelo. Si la tierra fuera la causa de la protección, todos los objetos deberían presentar el mismo estado de conservación, pero no era así. La protección estaba reservada exclusivamente a las armas. Esa observación dejó una sola conclusión posible, tan sorprendente como perturbadora. El tratamiento con cromo fue intencional. Hace más de 2000 años, los artesanos del emperador Qin dominaban una técnica de pasivación del metal, cuyo conocimiento se perdió por completo tras la caída de su dinastía. No sabemos qué solución química utilizaron, ni a qué temperatura exacta trabajaron, ni cómo lograron aplicar el proceso a miles de armas de forma sistemática. Lo único que vemos es el resultado final. Una tecnología adelantada a su tiempo, detenida en el pasado como un mensaje imposible. Pero el misterio no terminaba ahí, porque las armas no solo estaban protegidas, sino que formaban parte de un sistema militar sorprendentemente moderno.
Las ballestas halladas en las fosas despertaron un interés particular entre ingenieros e historiadores de la tecnología. Sus mecanismos de disparo eran complejos, formados por varias piezas de bronce ensambladas con una precisión notable. Lo verdaderamente desconcertante no era la complejidad, sino la estandarización. Las piezas del gatillo de una ballesta encajaban perfectamente en otra, incluso si procedían de talleres distintos. Eso significaba que las armas habían sido fabricadas siguiendo medidas uniformes, permitiendo la intercambiabilidad de componentes. Un soldado podía reparar su ballesta utilizando piezas de otra dañada sin necesidad de recurrir a un artesano especializado. Ese concepto, básico en la industria moderna, no debería existir en un mundo antiguo dominado por la producción artesanal. Las puntas de flecha añadieron otra capa de inquietud, ya que miles de ellas compartían una forma triangular cuidadosamente calculada. No se trataba de una elección estética, sino de una geometría optimizada para perforar armaduras con máxima eficacia. El ejército de terracota no estaba armado para una ceremonia simbólica, sino para una guerra real. Todo en ese arsenal hablaba de eficiencia, estandarización y letalidad. A medida que se acumulaban las pruebas, el relato tradicional del pasado comenzaba a resquebrajarse. La tumba del primer emperador ya no parecía solo un monumento funerario, sino el reflejo de un centro de innovación oculto. Un lugar donde alquimistas, metalúrgicos e ingenieros trabajaron juntos para crear algo que el mundo no estaba preparado para comprender. Y cuando los investigadores creían haber tocado el límite de lo inexplicable, la Tierra reveló un secreto aún más frágil y sorprendente: el color. Durante décadas, el ejército de terracota fue imaginado como una masa gris, fantasmal, acorde con la sobriedad que asociamos al pasado remoto. Y esa imagen estaba a punto de derrumbarse, porque bajo la capa de polvo y tiempo, los guerreros ocultaban un esplendor que nadie esperaba. Y ese descubrimiento cambiaría para siempre la forma en que entendemos este ejército silencioso. Durante décadas, la imagen del ejército de terracota fue la de una multitud silenciosa y gris, como si el tiempo hubiera borrado cualquier rastro de vida y emoción de aquellos rostros inmóviles. Esa visión encajaba bien con nuestra idea del pasado antiguo, sobrio, monocromático y dominado por materiales toscos. Sin embargo, esa percepción se rompió de manera abrupta a finales del siglo XX, cuando los arqueólogos excavaron una figura que había permanecido completamente sellada. Al retirar la capa de tierra, ocurrió algo que nadie esperaba y que solo unos pocos afortunados pudieron presenciar. Durante breves segundos, antes de que el aire hiciera su trabajo, los colores emergieron con una intensidad casi violenta. Aparecieron rojos profundos, verdes brillantes, azules intensos y tonos rosados en los rostros que devolvían humanidad a los guerreros. No eran figuras austeras ni fantasmas de arcilla, sino soldados vibrantes, ricamente decorados y visualmente imponentes. Aquello no era un ejército apagado por el tiempo, sino una guardia resplandeciente, diseñada para impresionar incluso en la eternidad. Pero el milagro duró apenas unos instantes. En cuanto el oxígeno entró en contacto con la superficie, los pigmentos comenzaron a agrietarse, encogerse y desprenderse como ceniza. En menos de 15 segundos, 2000 años de color se desvanecieron ante los ojos impotentes de los arqueólogos. La escena fue descrita por muchos como una tragedia científica, una pérdida irreparable causada por el simple acto de mirar. Durante siglos, la humedad constante del subsuelo había preservado la pintura, manteniendo estable el delicado equilibrio químico que la sostenía. Al romperse ese equilibrio, el aglutinante que fijaba los pigmentos se evaporaba, provocando el colapso inmediato de la capa pictórica. La historia, literalmente, se deshacía en el aire. A partir de ese momento comenzó una carrera desesperada contra el tiempo para salvar lo que aún quedaba oculto bajo tierra. Se convocó a restauradores, químicos y conservadores de China y de Europa para desarrollar métodos de conservación de emergencia. Cada nuevo fragmento con color debía ser tratado de inmediato, pulverizado con polietilenglicol y sellado antes de que el aire pudiera tocarlo.
Luego, las piezas eran trasladadas a laboratorios donde la humedad se retiraba lentamente durante meses, sustituyéndola por sustancias estabilizadoras. Era un proceso largo, costoso y extremadamente delicado, pero era la única forma de evitar que el color desapareciera para siempre. Sin embargo, esa tragedia condujo de manera inesperada a uno de los descubrimientos más desconcertantes de toda la investigación. Al analizar los pigmentos, los científicos esperaban encontrar materiales naturales, caros pero conocidos en la antigüedad. Y así fue, al menos en parte. El rojo provenía del cinabrio, un sulfuro de mercurio intensamente tóxico. El verde se obtenía de la malaquita, mientras que los azules procedían de la azurita. El naranja se lograba con rejalgar, un sulfuro de arsénico tan peligroso como espectacular. Todos estos pigmentos encajaban con lo que cabría esperar de un proyecto imperial sin limitaciones de recursos. Pero entonces apareció el púrpura, un color profundo, elegante y reservado claramente a figuras de alto rango, oficiales y adornos de especial importancia. Cuando los instrumentos analizaron su composición, los resultados obligaron a los científicos a revisar los datos una y otra vez. La fórmula química no correspondía a ningún mineral conocido en la naturaleza. Era un silicato complejo de bario y cobre, una sustancia creada artificialmente mediante un proceso controlado. No se trataba de una variación de un pigmento natural, sino de un compuesto sintético fabricado en hornos. Los investigadores lo bautizaron como púrpura chino, y su sola existencia planteaba un problema histórico mayúsculo. Para producir ese pigmento era necesario mezclar minerales específicos en proporciones exactas y calentarlos a temperaturas muy elevadas. El proceso requería mantener el calor entre los 900 y los 1100 grados centígrados de forma estable durante un tiempo prolongado. Una desviación mínima arruinaba el resultado, produciendo colores distintos o un vidrio negro completamente inútil. Eso implicaba que los artesanos del emperador Qin disponían de hornos capaces no solo de alcanzar esas temperaturas, sino de controlarlas con una precisión extraordinaria. Ese nivel de pirotecnología no se generalizó en Europa hasta muchos siglos después, cuando comenzó la producción avanzada de acero. Y lo más inquietante era que este pigmento no derivaba de conocimientos extranjeros conocidos, como el azul egipcio. Químicamente eran distintos, lo que indicaba que el púrpura chino había sido inventado desde cero. No era una imitación ni una adaptación, sino una innovación independiente. De nuevo, la historia se enfrentaba a un salto tecnológico que no encajaba en la línea evolutiva tradicional. La tumba del primer emperador comenzaba a parecer menos un monumento funerario y más un laboratorio secreto. Un lugar donde alquimistas y artesanos experimentaban con materiales, colores y procesos que desaparecerían tras la caída de la dinastía Qin. Al unir cromado, estandarización industrial y pigmentos sintéticos, el cuadro resultante se volvía cada vez más inquietante. No eran avances aislados, sino un conjunto coherente de conocimientos avanzados, concentrados en un solo proyecto. Y entonces surgió otra pregunta inevitable, una que iba más allá de la tecnología y tocaba el corazón del arte mismo. ¿De dónde surgió el realismo de aquellos rostros? Porque en ese punto, el misterio aún no había alcanzado su forma definitiva. Cuando los investigadores comenzaron a estudiar los rostros del ejército de terracota con detenimiento, comprendieron que el mayor enigma no era tecnológico, sino artístico. Cada guerrero parecía mirarlos de vuelta con una presencia inquietante, como si detrás del barro hubiera una identidad concreta esperando ser reconocida. No eran máscaras genéricas ni símbolos abstractos, sino rostros individualizados, con expresiones contenidas y rasgos que sugerían vidas reales. La forma de la nariz, la tensión de los labios, las arrugas sutiles alrededor de los ojos y la estructura ósea variaban de una figura a otra. Aquello planteaba un problema inmediato para la historia del arte chino, porque ese nivel de realismo no tenía precedentes claros en su tradición. Antes de la dinastía Qin, el arte chino
se había caracterizado por la estilización, el simbolismo y la abstracción ritual. Los bronces de las dinastías Shang y Zhou estaban cubiertos de patrones geométricos y máscaras estilizadas, no de retratos humanos realistas. El objetivo no era representar a una persona concreta, sino evocar fuerzas, linajes o conceptos abstractos. Y sin embargo, de repente, en un lapso de apenas 4 décadas, surge un ejército entero de esculturas hiperrealistas. No se trata de 1 o 2 figuras excepcionales, sino de miles de cuerpos anatómicamente precisos y coherentes entre sí. Lo más desconcertante es que este estilo aparece de forma abrupta y desaparece con la misma rapidez tras la caída de la dinastía Qin. El arte de la dinastía Han, que sucede inmediatamente después, regresa a formas más simbólicas y estilizadas. Es como si ese conocimiento artístico hubiera surgido de la nada y luego hubiera sido deliberadamente enterrado. No hay una evolución gradual, ni un proceso de aprendizaje visible en generaciones anteriores. Es un relámpago artístico sin pasado ni futuro dentro de China. Esa anomalía llevó a algunos investigadores a plantear una hipótesis tan audaz como polémica. La idea era sencilla en su planteamiento, pero explosiva en sus implicaciones. Tal vez los artesanos chinos no desarrollaron ese realismo por sí solos. Tal vez alguien les enseñó. En el mundo del siglo III a.C., solo una cultura dominaba la escultura realista a gran escala: el mundo griego. Durante la época helenística, los escultores griegos habían alcanzado un dominio extraordinario del cuerpo humano, el movimiento y la expresión emocional. Estatuas capaces de transmitir tensión, calma, sufrimiento o autoridad con una naturalidad asombrosa. Tras la muerte de Alejandro Magno, su imperio se fragmentó, pero su influencia cultural se extendió profundamente hacia Oriente. En regiones como Bactria y Gandhara surgieron estilos artísticos que combinaban elementos griegos y asiáticos. Existen representaciones de Buda con rasgos claramente helenísticos, algo impensable siglos antes. El historiador y profesor Lucas Nickel propuso que ese contacto cultural pudo haber llegado aún más lejos de lo que se creía. Según esta teoría, artesanos griegos o sus discípulos habrían alcanzado territorio chino mucho antes de la apertura oficial de la Ruta de la Seda. El emperador Qin, obsesionado con la perfección y el control absoluto, habría reclutado a estos maestros extranjeros para formar a sus artesanos. No se trataba de una colaboración abierta, sino de un proyecto secreto dentro de un complejo subterráneo. Las pruebas no son definitivas, pero existen indicios que alimentan la sospecha. En las mismas fosas del ejército se encontraron estatuas de acróbatas, luchadores y artistas de feria. Estas figuras son distintas a los soldados, más dinámicas, con posturas complejas y una musculatura que recuerda claramente al canon griego. Sus cuerpos parecen capturados en movimiento, como si el barro hubiera aprendido a imitar la vida. El contraste con los guerreros, más rígidos y formales, resulta llamativo. Otro indicio procede de la genética. En regiones del extremo occidental de China, como Xinjiang, se han hallado restos humanos con rasgos claramente europeos. Las llamadas momias del Tarim, personas altas, de cabello claro y facciones caucásicas, vivieron allí siglos antes de Qin Shi Huang. Eso demuestra que el contacto entre Oriente y Occidente era posible, incluso si no estaba documentado oficialmente. Existían rutas, intercambios y desplazamientos humanos mucho antes de lo que solemos imaginar. La escena que surge de esta teoría es tan inquietante como fascinante. Un complejo subterráneo secreto, lleno de artesanos chinos, y entre ellos hombres extranjeros con túnicas distintas y lenguas extrañas. Maestros enseñando a modelar músculos, proporciones y expresiones que nunca antes habían existido en el arte chino. Si esta hipótesis es cierta, el ejército de terracota no es solo un prodigio chino. Sería el primer monumento oculto de la globalización, un proyecto que unió Oriente y Occidente en silencio, enterrado antes de que pudiera influir en el mundo visible. Aún así, incluso esta teoría no logra explicar del todo la desaparición completa de ese conocimiento tras la muerte del emperador.
Es como si todo el sistema hubiera sido diseñado para morir con él. Y eso conduce a una conclusión inquietante. El ejército no es el tesoro principal, es solo la guardia. La verdadera razón de todo este despliegue yace aún más profunda, protegida por silencio, tierra y miedo. El corazón del complejo sigue sellado. La tumba del primer emperador permanece intacta. Y nadie, hasta hoy, se atreve a abrirla. A 1,5 kilómetros de las fosas del ejército de terracota, se alza un túmulo artificial que es imposible ignorar. Un montículo de 76 metros de altura que cubre el lugar donde descansa Qin Shi Huang. Durante siglos, los historiadores dudaron de su existencia, considerando exageraciones de los cronistas antiguos. Pero las pruebas modernas han confirmado que ese palacio subterráneo es real, formidable y mortal. El emperador no dejó nada al azar. Su tumba fue concebida como una réplica en miniatura de su imperio, con mapas, constelaciones y territorios recreados bajo tierra, siguiendo la descripción de Sima Qian. El suelo representaba montañas y valles, mientras que el techo estaba tachonado de planchas que simulaban estrellas y constelaciones, como si el universo entero acompañara al emperador en su descanso eterno. Pero más allá de la magnificencia, Sima Qian menciona algo que convierte la tumba en un lugar de pesadilla. Ríos de mercurio, corrientes de metal líquido diseñadas para imitar los grandes ríos de China y al mismo tiempo proteger el secreto de la cámara mortuoria. Durante siglos, esta información fue considerada leyenda, hasta que las prospecciones geofísicas modernas confirmaron la existencia de concentraciones de mercurio mucho mayores de lo normal, distribuidas siguiendo los cursos del Yangtze y el Huanghe. No era decoración, sino un mecanismo letal. Cualquier intento de penetrar la tumba expondría al intruso a vapores de mercurio, un veneno poderoso, capaz de matar en cuestión de horas, dejando la tumba no solo como un monumento, sino como una trampa química diseñada para la eternidad. Ese detalle revela la obsesión del emperador no solo con la inmortalidad personal, sino con la preservación absoluta de su legado, una estrategia que combinaba ingeniería, química y paranoia en proporciones extremas. La tumba permanece intacta, protegida por capas de tierra, tecnología antigua y el miedo moderno a destruir lo que yace en su interior. Los científicos cuentan con radares de penetración terrestre, cámaras y métodos de exploración indirecta, pero abrirla sigue siendo un riesgo que pocos se atreven a correr. La historia nos enseña que la curiosidad tiene un precio, y en este caso, el precio puede ser mortal y definitivo, porque el contacto con oxígeno, luz y bacterias podría arruinar cualquier tesoro orgánico que aún quede allí. No se trata solo de arte o metal. Sedas, manuscritos de bambú, madera y posiblemente el propio cuerpo del emperador podrían desaparecer en minutos, dejando solo polvo donde alguna vez hubo un imperio. La tumba es un recordatorio inquietante de hasta qué punto la ambición humana puede fusionar arte, ciencia y violencia para desafiar la muerte. Mientras el mundo observa desde la distancia, el ejército subterráneo permanece en formación, vigilante y silencioso, guardando los secretos de su maestro. Cada guerrero de arcilla, cada arma cromada, cada pigmento sintetizado es parte de un sistema de defensa y preservación que trasciende generaciones. Lo que vemos en las fosas es impresionante, pero representa solo la seguridad, la protección de algo mucho mayor y más aterrador. El corazón del complejo yace bajo toneladas de tierra y mercurio, esperando un momento que quizá nunca llegue, porque abrirlo sin preparación podría significar la destrucción de una historia de 2200 años. Allí abajo, en la penumbra de un palacio subterráneo, reposan no solo las riquezas de un imperio, sino también los secretos de un conocimiento perdido, una tecnología y un arte que desafiaron a su tiempo y aún hoy nos desconciertan. El ejército de terracota es solo la punta de un iceberg. Su propósito real es custodiar lo que nadie en el mundo moderno se atreve a tocar. Cada descubrimiento, desde la arcilla cromada hasta los pigmentos imposibles, desde las piezas intercambiables hasta los rostros helenísticos, apunta hacia un mensaje silencioso. La combinación de ambición,
ingenio y miedo, puede crear maravillas que el tiempo no logra destruir por completo. Y mientras los expertos continúan estudiando y preservando cada fragmento, el emperador duerme, acompañado por su ejército, protegido por ríos de metal venenoso y por la certeza de que el mundo exterior aún no está preparado para su legado. El misterio permanece, invitando a la reflexión y al asombro, recordándonos que hay secretos que la historia guarda bajo tierra, esperando que el tiempo decida si finalmente se revelarán. Qin Shi Huang no fue solo un conquistador, sino un visionario obsesionado con la eternidad. Un hombre capaz de fusionar paranoia, arte, tecnología y ambición en un solo proyecto colosal. Su necrópolis no es un simple enterramiento, sino un laboratorio secreto. Un centro de innovación donde cada pieza, cada técnica y cada pigmento fueron cuidadosamente planeados y ejecutados. El cromado de las armas, por ejemplo, no es un accidente ni un capricho. Es un testimonio del conocimiento avanzado que los artesanos dominaron bajo su mandato, algo que nuestra civilización solo redescubriría 20 siglos después. La estandarización de las ballestas y componentes intercambiables refleja una planificación logística sorprendente, comparable a los principios de producción industrial modernos. El púrpura sintético y los colores vivos de los guerreros muestran un dominio químico que anticipa descubrimientos que Europa lograría mucho después. Y los rostros hiperrealistas, con rasgos individuales, revelan una sofisticación artística que no se repitió en China durante generaciones, sugiriendo influencias externas y contactos que aún nos cuesta imaginar. Cada detalle del ejército de terracota parece decirnos que Qin Shi Huang quería crear un legado que trascendiera el tiempo y la muerte, una muestra de control absoluto y perfección en todos los niveles. Pero esta obsesión con la inmortalidad no se limitó a las artes y las armas. Se extendió a la química y la seguridad, con trampas de mercurio diseñadas para proteger el corazón de su tumba y garantizar que solo él pudiera descansar eternamente. Es un proyecto que combina lo mejor y lo más peligroso de la humanidad: ingenio técnico, visión artística, disciplina militar y un miedo obsesivo a la muerte. Al contemplar estas fosas, comprendemos que el ejército de terracota no es simplemente un hallazgo arqueológico, sino una ventana a la mente de un hombre que desafió al tiempo con un ejército de arcilla, ríos de mercurio y conocimientos que todavía no comprendemos del todo. Cada espada, cada guerrero, cada pigmento, cada herramienta que ha llegado hasta nosotros es una pieza de un rompecabezas gigantesco. Un rompecabezas que todavía estamos lejos de completar. El ejército de terracota nos habla del pasado, sí, pero también nos enfrenta a preguntas universales. ¿Hasta qué punto podemos controlar nuestro legado? ¿Cómo la ambición y el miedo pueden moldear el mundo? ¿Y qué secretos pueden permanecer ocultos durante milenios? Y mientras miramos estas filas interminables de soldados silenciosos, comprendemos algo inquietante. Estamos ante un logro que contradice nuestras nociones de cronología, tecnología y arte. Nada en nuestra historia oficial nos preparó para la magnitud de este descubrimiento, ni para la sofisticación de quienes lo crearon. El ejército de terracota, con sus secretos tecnológicos, sus colores imposibles y su realismo inesperado, nos recuerda que la historia siempre guarda misterios que desafían la comprensión moderna. Qin Shi Huang nos legó un enigma enterrado, un legado de audacia y genialidad que permanece intacto bajo tierra, observándonos desde la sombra, recordándonos que incluso los imperios más antiguos pueden ocultar secretos que la civilización aún no está lista para desentrañar. Y así, mientras su tumba sigue sellada, su ejército en formación permanece alerta, un recordatorio silencioso de que la historia, por más que la estudiemos, siempre guarda enigmas que solo el tiempo revelará.